Buenos días, buenas tardes. Somos el equipo 6 y vamos a presentar el tema de epigenética. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la epigenética. Con mis compañeros más adelante van a abordar temas un poco más a profundidad, pero empecemos por hablar sobre qué es el concepto de la epigenética a grandes rasgos. La epigenética es un campo relativamente nuevo dentro de las ramas de la ciencia, eh, que tiene que ver con todo lo que es la genética. Eh, Aquí podemos encontrar que la epigenética es un eh, campo que se encarga de estudiar los cambios hereditarios que son causados por la activación y desactivación de genes, y que estos no tienen una consecuencia, o sea que no genera ningún cambio en la secuencia de ADN subyacente del organismo. Y bueno, este término epigenética viene del griego y significa encima del genoma. Este término fue introducido en los años 50 por Conrad H. Waddington. eh, y bueno, actualmente el término epigenética se entiende como la regulación génica mediada por modificaciones de las estructuras de las cromátidas. Recordemos que los organismos eucariontes tienen eh, mucha compartamentalización, creo que se dice así, y presentan núcleos donde está el ADN altamente condensado, y estos núcleos, o bueno, estas estructuras se conocen como cromátina, y la unidad básica de las cromátidas son los nucleosomas, que están formados, como ya sabemos, bueno, en este caso lo vuelvo a decir, está formado por octámeros de proteínas llamadas histonas. Y bueno, no quiero meterme tanto en esto porque mis compañeros yo creo lo van a mencionar un poco más adelante. Ahora que entendemos que el entorno, que son los componentes que nos rodean, los hábitos que tenemos, ya sea que tengamos una vida más activa o que tengamos un estilo de vida más sedentario, y hasta lo que comemos, producen cambios en la expresión de los genes. Por ello tenemos que hablar sobre el epigenoma, que son todos los componentes químicos que se unirán a áreas específicas del gen. Estas marcas o componentes van a dirigir las acciones, como son la activación o desactivación de genes en células específicas. Cuando esto va a ocurrir, interpretamos que se va a tener un control total sobre la producción de proteínas. Estos componentes químicos son la metilación, la que sigue, un agregado de un grupo metil o los nucleótidos a los nucleótidos del DNA, y los efectos de la estructura de la cromatina al conjunto del DNA y otras proteínas, las histonas, que van a empaquetar la cadena de DNA y están compuestas por aminoácidos básicos de arginina y lisina, y son 5 tipos: la H1, la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Debemos aclarar que todos estos cambios son reversibles, y por lo tanto la epigenética no la podemos mencionar como una actividad con mutaciones. En cuanto a los mecanismos de la epigenética, tenemos la metilación del ADN, la modificación de las histonas y sus variantes, y las modificaciones también de la cromatina y diferentes estructuras. Siguiente. La metilación del ADN consiste en la adición de grupos metilo al carbono 5 en los lugares de unión a las bases citosina en los dinucleótidos CpG del ADN.
En cuanto a las histonas, siguiente, tenemos algunas modificaciones como la acetilación, la fosforilación, la metilación, la ubiquitinación, la sumoilación. Y en cuanto a la acetilación, por ejemplo, el proceso de acetilación, los residuos de histona son modificados hacia el extremo amilotermina. Son hiperacetilados y están relacionados con las zonas de cromatina transcripcionalmente activas. La fosforilación, la metilación consiste en la transferencia de S-adenosil L-metionina de 1 a 3 grupos metílicos a residuos de lisina o de arginina en las proteínas de la histona. En la metilación de la arginina, por ejemplo, se relaciona con la activación de la transcripción. En cuanto a la fosforilación de las histonas, pues los residuos más susceptibles a esto son los de serina y de treonina, y estos están relacionados con la condensación de cromosomas, la reparación de DNA, procesos de activación transcripcional y también desactivación, apoptosis y muerte celular programada. En cuanto a la ubiquitinación, siguiente. En cuanto a la ubiquitinación y sumoilación, pues está relacionada con la transcripción, regulación de la actividad de las proteínas. En cuanto a la sumoilación, por el acrónimo de sumo de Small Ubiquitin Related Modifier, está relacionado con la represión transcripcional mediada por reclutamiento de histonas, desacetilasas y de HP1. Y en cuanto a los microRNAs, pues, ¿qué son los microRNAs? MicroRNAs son 21 a 23 nucleótidos aproximadamente que no codifican, pero sí regulan procesos transcripcionales y post-transcripcionales, y estos se relacionan con la inhibición de la proliferación celular, apoptosis inducida y metástasis. Y en resumen, pues silencian o activan transgenes, transposones y parásitos genómicos con mecanismos de transferencia. Y en cuanto a otros mecanismos de la epigenética, también tenemos el ADP ribosilación, glicosilación, biotinilación y la carbonilación. Bueno, y ya anteriormente se mencionaron los mecanismos, ahora vamos a hablar de las proteínas y los ARN que se han identificado pues en esos mecanismos. Primero vamos a hablar de los metiltransferansas de ADN y de proteínas con dominios de unión metil, las cuales se van a encargar unirse ahora sí el grupo metil a la cadena de ADN para que ciertas partes o ciertos genes no puedan ser leídos, y con esto pues se puede decir no puedan ser expresados. Después tenemos proteínas modificadoras de histonas. Entre estas se van a encontrar las metiltransferasas, las acetiltransferasas, las desacetilasas y algunas sinasas. Bueno, podemos decir que también estas proteínas van a ser las encargadas de el desenrollamiento o enrollamiento de histonas, facilitando o estorbando para la lectura de ciertos genes. Ahora sí que podemos decir que los sitios de metilación en lisinas de histonas son mucho más numerosos en el ser humano que en levaduras. ¿A qué se refiere esto? A que mientras más complicada o más extensa sea la cadena de ADN, mayor, pues se puede decir, mayor número existirá tanto de histonas
como de sus proteínas modificadoras. Después tenemos a las chaperonas intercambiadoras de histonas. Bueno, estas proteínas principalmente se van a encargar de facilitar el intercambio de histonas núcleo e histonas variables. Y esto va a suceder en la fase de duplicación genoma o de duplicación genómica. Muchas veces estas chaperonas se van a encontrar acompañando a las proteínas y van a poder interactuar con el mecanismo de transcripción, y también van a existir las chaperoninas, las cuales se van a encargar de darle la forma, ahora sí tridimensional, a las proteínas, o más bien de plegarlas pues como deben de estar. Estas también, las chaperonas intercambiadoras de histonas, pues van a encargarse de que se reconozcan ciertos loci específicos, que sabemos que los loci, pues ahora sí que son la ubicación específica de ciertos genes. Después tenemos a las proteínas delimitadoras, las cuales también son conocidas como insulator, y pues más que nada podemos decir que estas proteínas van a bloquear o van a facilitar la formación de asas de la cromatina e interacciones de elementos reguladores. Más que nada, y por decirlo de una manera más simple, estas proteínas van a unirse a específicos elementos del ADN y van a evitar interacciones entre promotores y potenciadores. Como se puede ver en la imagen de abajo, un tipo de estas proteínas son las CTSF, las cuales cuando se encuentran unidas a ciertos elementos del ADN, van a imposibilitar la unión o la interacción entre promotores y potenciadores. Y pues estas muchas veces van a delimitar ciertas acciones. Después tenemos a los complejos modificadores de la cromatina. Bueno, estos complejos van a ser ahora sí que formados por proteínas, los cuales pueden incluir moléculas de grupos ya mencionados, y también su actividad puede ser similar a la de las proteínas modificadoras de histonas. Bueno, principalmente podemos decir que su función es la de movilizar nucleosomas para dejar al descubierto u ocultar secuencias blanco en el ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser más simple o más complicada la lectura de ciertos genes. Uno de estos complejos van a ser los switch Surcroft non-fermenting, el NORF, que va a ser el Nucleosome Remodeling Factor, y el CRAC, que va a ser el Chromatin Accessibility Complex. Y pues también vamos a tener otros que son muy similares, que van a ser el PCG y el TRXG. Estos van a participar de manera negativa y positiva en la regulación epigenética. Y pues ahora sí que van a activar o inactivar ciertas histonas como lo mencioné, son muy similares a las proteínas modificadoras de histonas. Y podemos decir que también la expresión anormal de estas proteínas puede asociarse con la aparición de distintos tipos de cáncer. Por último, tenemos a los transcritos no codificantes. Este grupo se va a comprender o se va a encontrar comprometido, o más bien, sí, comprometido por los ARN no codificantes y por los microRN. Los microRN, que mi compañera ya la mencionó, pues ahora sí que son ARN pequeños
que son de 21 a 23 nucleótidos y que se van a encargar más que nada de ser mediadores del mecanismo de interferencia. Y pues ahora sí que más que nada estos microRNs se van a encargar de intervenir a nivel transcripcional y posttranscripcional y van a ahora sí intervenir en el silenciamiento de genes. Como pueden ver en la imagen, pues los microRNs al silenciar ciertos genes o cierta expresión génica va a evitar la formación de algunas proteínas. Bien, ahora vamos a hablar sobre ejemplos prácticos en la epigenética. Me gustaría comenzar con el ARN interferencia y básicamente la literatura nos dice que su importancia va a radicar en que interviene durante el desarrollo de la defensa del genoma y en la composición cromosómica en múltiples organismos eucariontes, al igual que está implícito en la transición de ARN a ADN, donde suceden muchas modificaciones epigenéticas, como son la metilación del ADN y modificaciones en histonas. Y bueno, pasando a uno de los temas que tengo aquí, como es la herencia, pues vamos a tener que en sí los factores epigenéticos que van a ser alterados en la herencia, pues van a ser los caracteres fenotípicos sin cambiar el genotipo. Y aunque, poniendo un ejemplo, algunas poblaciones sean genéticamente hablando homogéneas, es posible observar variaciones de origen epigenético que van a surgir, ya sea de manera aleatoria o como resultado de estrés fisiológico. También podemos decir que la regulación epigenética es clave en la comprensión de enfermedades complejas, ya que este mecanismo nos puede explicar, por ejemplo, si un embrión es expuesto a situaciones de estrés, qué puede suceder en el futuro, si se llega a manifestar tal vez alguna de estas enfermedades complicadas, como por ejemplo podría ser el cáncer. Y tenemos que varios mecanismos epigenéticos que están descritos tienen estrecha relación con el origen de distintas neoplasias. Y tenemos varios ejemplos, como son la metilación del ADN, que su función está involucrada en la regulación del crecimiento, pero cuando llega a ser inadecuada esta función, se da un crecimiento acelerado y esto incita a la manifestación del cáncer. También tenemos metilación de zonas originalmente no metilables y esto también está directamente relacionado con el origen y la progresión de tumores. Y el remodelaje de la cromatina, también es otro tema. Y si se llega a distorsionar, también tenemos que puede producir enfermedades durante la etapa adulta, así como la acetilación y desacetilación de histonas, también puede provocar afectaciones dentro del ciclo celular, de la apoptosis, de la reparación del ADN y función del proteosoma. Y evidentemente esto también está relacionado con la presencia de cáncer. Y para terminar esa parte del cáncer, vamos a tener que los eventos epigenéticos, van a ser responsables del inicio y de la progresión de un proceso neoplásico. Y ahora pasando a otro tema, como lo es la nutrición y el medio ambiente, que sí están vinculados, tenemos que hay investigaciones que demuestran que los factores ambientales y la dieta pueden influir en las modificaciones de las histonas y del ADN. Tenemos que cambios en la metilación del ADN pueden ocurrir como resultado de bajos niveles de folato, de metionina y de selenio, de modo que se provocan serias consecuencias clínicas. Y las modificaciones epigenéticas son causadas, como ya habíamos mencionado, por el ambiente nutricional, este, ya sea un embrión o un feto o un neonato, lo que tú quieras, con respecto en la etiología de enfermedades en los adultos. Y aquí se ve involucrado de manera intrínseca influencias que se dan en el ambiente uterino.
Y bueno, debemos de tener en cuenta que, recalco, porque es importante, factores ambientales, toxicológicos y nutricionales, pues van a modificar el establecimiento y el mantenimiento de estos patrones epigenéticos. Y se ha demostrado que desórdenes como son la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, entre otras manifestaciones, enfermedades, tienen su origen en la nutrición que se da durante la gestación y la lactancia del individuo. Y también se dice que la programación epigenética del feto en el útero y durante su desarrollo postnatal, pues va a estar influenciada por por el medio metabólico que se dio durante el embarazo y la calidad de nutrientes disponibles en la dieta materna. Y ahora pasando con otro tema, que es el de los ancianos o de las personas de la tercera edad, perdón, o el envejecimiento, pues tenemos que procesos de aumento como disminución de la cromatina, pues van a estar involucrados o van a estar asociados al proceso de envejecimiento. Y estos cambios pues están relacionados con el desarrollo de desórdenes neurológicos, de autoinmunidad y de cáncer. Y de hecho dicen que en mayor parte de las ocasiones, pues se le atribuye a las mutaciones, pero según lo consultado, pues dicen que a lo largo de la vida de un ser humano, pues se acumulan, pues varias mutaciones, pero esto sucede en uno en cada 100,000 pares de bases. Y, y en esta literatura dicen que pues esto evidentemente pues no es suficiente para explicar todas las disfunciones celulares y tejidos que atacan a los ancianos, ¿no? Por lo que se propone que existen cambios en los patrones epigenéticos durante el lapso del envejecimiento. Y bueno, ahora pasando con otro tema, como es el de los gemelos, en específico me gustaría comentar sobre los gemelos monocigóticos, que son aquellos que provienen de un mismo cigoto, pues tenemos que pueden presentar este, diferencias, diferencias epigenéticas, claro, y son aquellas diferencias que les dan susceptibilidad a enfermedades, así como a características antropomórficas distintas. Y pues básicamente lo que quiere explicar esto es que no porque sean relativamente iguales o muy iguales, les van a dar las mismas enfermedades a lo largo de su vida. Hay muchos estudios donde se les da seguimiento a la vida de estas personas y pues han visto que desarrollan diferentes trastornos, diferentes enfermedades a lo largo de su vida. Entonces, no es un argumento tan válido el que digan que son exactamente iguales, porque si fueran exactamente iguales, también serían epigenéticamente iguales, si nos referimos a eso, de la igualdad o de la similitud. Como ya se ha mencionado durante toda la presentación, el medio ambiente tendrá gran influencia en lo que es la epigenética y con ello se pueden hacer predicciones respecto a las siguientes generaciones y cómo es que la epigenética se va a desenvolver. Pero uno de los desarrollos recientes y los más emocionantes es que la epigenómica, que es la aplicación de tecnologías, va a permitir el análisis a nivel celular. ¿Y por qué es importante estos análisis? Es porque así se explicarán las diferencias intercelulares que nos van a ayudar a entender cómo funcionan los mecanismos epigenómicos y esos nos van a permitir al mismo tiempo entender cómo se está asociando al fenotipo. Los enfoques integradores pueden proporcionar información sobre los mecanismos reguladores causales de enfermedades y van a producir efectos de detención temprana y el desarrollo terapéutico. Un ejemplo es la enfermedad arterial coronaria, donde los metadatos que están asociados con todo el genoma en seres humanos han identificado cientos de losis asociados a esta enfermedad y la susceptibilidad al infarto de miocardio. También las empresas van a aprovechar esto
gracias a que muchas técnicas derivadas de la secuenciación para proveer a cualquier persona la historia de dónde proviene. Por lo tanto, un usuario va a recibir por aproximadamente $50 un reporte completo de toda la información almacenada en su genoma, es decir, de dónde viene, cuáles son las enfermedades que puede llegar a desarrollar, y con lo tanto el usuario va a saber toda esta información y va a hacer cambios en la dieta y a las exposiciones ambientales a las que pueda estar. Esto va a alterar potencialmente el nivel y el alcance de la regulación epigenética. Es todo por nuestra exposición. Muchas gracias.